En este video les voy a sugerir, si quieren empezar a leer los grandes clásicos de la literatura, con qué libros les sugiero yo empezar y con cuáles definitivamente no. Es sugerencia. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de BookFan. Yo soy Ana y la idea de este video surge. Si ustedes ya se suscribieron al canal, saben que hay un club de lectura y los miércoles es miércoles de clásicos. Y decidimos empezar el 2023 con todo. Nos aventamos a leer Nuestra Señora de París, del autor Victor Hugo, y la verdad es que es un libro bastante pesadito por lo descriptivo que es, por todo lo que platica, por los personajes y demás. No es que sea imposible, no es que sea imposible, no es que no hayamos terminado de leer, la mayoría terminamos de leer el libro, pero yo 100% apoyo la idea de que si quieres acercar a alguien, sobre todo si es un joven, a la lectura, no empieces dándole Don Quijote de la Mancha, Nuestra Señora de París o alguno de los otros libros que voy a mencionar por aquí. Yo soy de la idea de que si quieres acercar a alguien a la lectura, tienes que darle algo que le entretenga, algo que le atraiga, algo que le llame la atención y poco a poco ir desarrollando la habilidad lectora para poder irse acercando a otros títulos más densos, porque también creo que si nada más le das el libro, ni siquiera va a tener la experiencia de haber leído otras cosas más sencillas para poder identificar el valor de ese libro. Por ahí leí algunos comentarios de gente que decía: yo a los 9 años leí Don Quijote de la Mancha. Les voy a hacer algunas recomendaciones en mi experiencia. Voy a empezar con los clásicos que no recomiendo para que alguien se acerque a leer los clásicos. No los recomiendo como primera opción. No es que no los recomiende en general, pero son libros complicados. Punto número 1, Don Quijote de la Mancha. Tiene su chiste, está chonchito. Es un libro que está dividido en dos grandes partes. De hecho, yo ahí me quedé. Leí la primera parte y dije, por ahora es suficiente. La complejidad de este libro, la forma de hablar y el vocabulario de este libro es diferente. O sea, se escribió en 1600, por supuesto que es diferente. No es un libro con el que te puedas acostar y comerte las palomitas mientras estás leyendo. No, yo con este libro me tenía que sentar en mi escritorio y en serio concentrarme a leer, cosa que muchas veces era de regresa a la mente porque ya me iba y yo no, a ver, entonces Sancho Panza, ¿qué? Eso sí, es un libro que me hizo reír y encontré muchas frases. Antes de leerlo, yo sabía de los personajes y de lo característico de este libro y entonces fui marcando en qué página aparece Sancho Panza, en qué capítulo salen los gigantes, que son los molinos de viento, donde aparece Don Quijote de la Mancha, el caballero de la triste figura, todo, o sea, hay que estar, se te puede ir cualquier cosa en cualquier momento, y sí le puse post-it a todo porque dije, probablemente no lo vuelva a leer. Por ejemplo, una frase que encontré rápido, el que compra y miente, en su bolsa lo siente. Hay muchas, es un libro muy interesante que tienes que estar bien atento a todo lo que va mencionando porque está como escondido, como entre muy enmarañado, así lo sentí yo. Pero es un libro que poco a poco fui disfrutando y además dio la casualidad de que a la par de este estaba leyendo otro libro de Viviana Rivero que se llama El alma de las flores. Y precisamente en ese otro libro había un personaje que amaba a Don Quijote de la Mancha y entonces iba sacando frases que dependiendo de la situación en ese otro libro, en esa otra historia, iba sacando frases de Don Quijote y aparte a la par iba leyendo, o sea, fue una coincidencia, pero iba leyendo este y decía, ay, aquí hay una frase, ay, aquí hay otra. Entonces, es un muy buen libro, pero no se lo daría a alguien que está empezando. Definitivamente no. Con este no me voy a extender porque en el video anterior ya les dije por qué es un libro denso. Creo que el más denso para mí es Don Quijote de la Mancha. En segundo lugar es Nuestra Señora de París, por lo descriptivo que es. En tercer lugar, Ana Karenina. No es que sea difícil, no es que no te enganche la historia, pero a mí lo que se me complicó y lo que en verdad hizo que me diera un dolor de cabeza tremendo fueron los nombres. Que a lo mejor a muchos de ustedes se les va a hacer una estupidez. No, de hecho, si buscan el video de la reseña que hice de Ana Karenina hace ya algunos años, que fue de mis primeras reseñas, que ustedes disculparán, pero pues cuando uno está empezando en esto es muy diferente. Pero bueno, si van a ese video, no saben, es el video más comentado
y criticado por las cosas que digo, pero pues es mi sentir. A mí se me complicó el hecho de los nombres, porque los rusos tienen un nombre como más para la familia y la intimidad y otro nombre para en general, y los dos nombres, algunos son diferentes, otros se parecen, y entre los demás personajes rusos se parecen, y fue un relajo de nombres. La verdad es que el final ni me gustó, dije tanto para esto, me desesperaba un poco la protagonista, pero bueno, este libro tiene su encanto. Muy en el fondo, pero lo tiene. Otro libro que no recomendaría para alguien que empieza a leer, y tengo que aclarar, este es un clásico, pero contemporáneo. O sea, más para acá. No está escrito en 1600 ni en 1800, no. Está escrito en los 900, pero es un clásico contemporáneo. Rayuela. Y es que Julio Cortázar tiene su chiste. Primero, este libro, 100%, si se animan a leer este libro, sugiero que compren esta edición de Alfaguara, porque está súper completa. Es la edición conmemorativa. Lo primero que van a encontrar son algunas palabras de varias páginas de otros autores que conocieron a Julio Cortázar. Autores que, al igual que Julio Cortázar, son del boom latinoamericano, como, acá les voy a decir, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Sergio Ramírez, y son autores que en este canal he mencionado y he leído. Por ejemplo, así empieza la nota de Gabriel García Márquez. El argentino que se hizo querer de todos. Fui a Praga por última vez hace unos 15 años con Carlos Fuentes y Julio Cortázar. Viajábamos en tren desde París porque los tres éramos solidarios en nuestro miedo al avión y habíamos hablado de todo mientras atravesábamos la noche dividida de las alemanas. Y así, no les voy a leer todo, pero son unas cuantas páginas que los autores le dedican como para que tú conozcas cómo era el autor que vas a leer, y eso me encantó. Después, para los que no sepan, hay varias formas de leer este libro. Lo siguiente que van a encontrar es esta página que se llama Tablero de Dirección, donde te explican las dos principales formas en que puedes leer el libro. Para que me dé a entender, esto es el libro de Rayuela. Está formado por 155 capítulos. La primera forma de leer Rayuela es leer todos los capítulos seguidos del 1 al 56, que se llama Del lado de allá. Y entonces empiezas a leer capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, hasta el 56. La otra forma de leer el libro es brincando entre los capítulos. Empiezas, punto número 1, aquí viene el tablero. Empiezas en el capítulo 73 y siempre al final del capítulo, para que no te estés regresando a la tabla, viene el número del capítulo al que tienes que brincar. Yo disfruté más el libro leyéndolo del 1 al 56. Para mí tuvo más coherencia, más sentido, más que seguía un hilo conductor de la historia. Porque además me lo eché seguidito. O sea, primero del 1 al 56 y después con el tablero de direcciones. Y cuando lo leí de la segunda forma, o sea, brincando los capítulos, sentía que no entendía nada. Sentía que no tenía ni pies ni cabeza, que solamente estaba leyendo fragmentos del autor. Fue un relajo. Esa forma de leerlo yo no lo disfruté tanto, pero creo que ya depende también de la personalidad de cada lector. Otra cosa que me gusta de esta edición es que trae el manuscrito de Rayuela. No se le entiende mucho. Después viene la transcripción. Aquí los rayones de Rayuela. Y después viene la transcripción de lo que quería decir, o sea, de lo que dice, porque no se entiende mucho. Después de eso viene un escrito de Julio Ortega, donde hace como un análisis de cómo se ve Rayuela en la actualidad. Después viene una bibliografía, un glosario y un índice onomástico. Entonces, como verán, es un libro muy completo, pero nuevamente no es una lectura que yo sugiera para empezar. Ahora, vámonos con los clásicos que sí recomiendo para acercar a alguien a la literatura. Número 1, antes de que se me olvide, porque no lo tengo en físico y me lo quiero comprar, Mujercitas. Es una historia tan bella de su mamá con sus hijitas. O más acuérdense, mujeres feministas, que el libro se publicó en 1868.
las costumbres de la sociedad, las mujeres, era muy diferente a lo que es hoy en día. Entonces, no se me vayan a desesperar. Pero fuera de eso, es un libro muy bonito. La relación de cuatro hermanas, todas tan diferentes de personalidad, de gustos, de cosas por hacer. Hay por ahí también romances. Entonces, es un libro muy lindo. Y además, algo que puede suceder con los clásicos es que primero puedes leer el libro y después ver la adaptación. Específicamente de Mujercitas, hay varias. Otro libro que les quiero recomendar, yo lo leí en la secundaria o en la prepa, una cosa así. Pepita Jiménez. Ay, Pepita Jiménez. Es una historia de amor, oigan. Y ahorita que estaba revisando mis libros, estoy viendo que sí fue en secundaria. Porque resulta que había un muchacho que se llamaba Eduardo, que me gustaba. Y coincidió que el protagonista de Pepita Jiménez también se llamaba Eduardo. Y entonces me estoy dando cuenta que subrayé cada vez que salía el nombre de Eduardo. Bien ridícula yo. Pero bueno, encontré grandes frases. La ausencia es gran remedio para el mal de amores. Es un libro cortito, tiene como 150 páginas y es una historia de amor. Es un libro que yo recomendaría para que se acercaran a la literatura. Otro con el que sí pueden empezar, Frankenstein. Se van a sorprender. Creemos saber quién es Frankenstein. No les voy a decir más. Descúbranlo aquí. Pero es un libro que habla sobre la creación de un monstruo que quiere adaptarse a la sociedad y cómo reacciona la sociedad ante este personaje. Y creo que, o por lo menos en el club de lectura, cuando lo leímos, dio muchísimo para comentar de quién está mal, si la persona que lo creó, si el pobre monstruo o si la sociedad. Lo disfrutamos mucho y es un libro que recomendaría. Otro que súper me fascinó fue El fantasma de Canterville. Un libro que disfruté muchísimo porque me hizo reír. Es un libro súper, no es un libro, se ve choncho porque tiene varios cuentos del autor Oscar Wilde, pero el cuento del fantasma de Canterville es una historia muy cortita, sí, creo que tiene como 50 páginas. Resulta que es una familia americana la que llega a vivir a un castillo en Londres. Si ponen atención, el libro va reflejando la forma de ser de los americanos y el fantasma que vive en este castillo es un retrato tal cual de cómo es la gente británica. El fantasma me hizo reír mucho. Es un cuento muy entretenido. Es un cuento muy fácil de leer. Otro libro que sí recomiendo para que empiecen a leer los clásicos es El Conde de Montecristo, por Alejandro Dumas. Y quiero hacer una clara comparación de un libro que sí recomiendo y un libro que no recomiendo para empezar. Los dos autores nacieron en 1802. Los dos son franceses, pero su estilo es completamente diferente. En este libro van a encontrar una historia apasionante de aventura, de venganza, de saldo de cuentas, de perdón, de estrategia, de cómo el tiempo al final acomoda las cosas. Es un libro muy entretenido, está muy chonchito, pero no les dé miedo. Yo empecé a leer este libro con miedo y me llevé una muy agradable sorpresa a darme cuenta que era un libro que podía leer muy fácilmente. Y por último, también les quiero recomendar un clásico contemporáneo, como equivalente a Rayuela, y ya hablamos de este autor que se llama Gabriel García Márquez. 100 años de soledad es un libro que a mí me gusta mucho, incluso me gusta más que El amor en tiempos de cólera. Creo que lo complicado que puede llegar a ser este libro es, me van a decir, te quejas de Ana Karenina con los nombres y nos vienes a recomendar este que tiene exactamente el mismo nombre para varios personajes. Les voy a decir qué fue lo que hice yo. En cuanto empecé a leer el libro, me puse con un cuaderno al lado y iba anotando cada que salía un personaje, era hijo de quién, hermano de quién o qué lo caracterizaba. Y les voy a decir una cosa, yo sé que hay árboles genealógicos de este libro en internet, pero se pueden spoilear y no hay nada mejor que ustedes hagan su propio árbol genealógico porque incluso se les queda más y no tienen que estar revisando el árbol genealógico de quién era este. Háganlo ustedes y verán cómo eso deja de ser un problema y pueden disfrutar esta gran historia, que es muy entretenida por este realismo mágico que tiene. Ahora, la verdad es que como yo ya tenía el antecedente de esta problemática de los nombres de los personajes, yo desde el principio fui anotando, cosa que no hice con Ana Karenina, de haber sabido pues desde el principio, ¿verdad? Yo creo que la tengo que volver a leer, a ver si cambia mi opinión. Pues eso es todo por el video de hoy.
Espero que les haya gustado. Les recuerdo, es una sugerencia. Solamente soy una persona que ha leído muchos libros y según mi opinión y mi experiencia les vengo a contar. Si les sirve, qué bueno. Si no están de acuerdo conmigo, también se vale. Yo sé que hay mucha gente que ha leído clásicos desde muy joven, pero creo, porque nos ha pasado en el club, que hay gente que leyó un clásico cuando era niño y no le gustó y que lo leyó ahora de adulto y que le fascinó. Creo que hay muchos factores externos que pueden cambiar la percepción que tiene cada lector sobre un libro. Esta fue la mía, se las vengo a compartir. Espero que les sirva de algo, pero se queda en una opinión nada más. Si creen que este video le puede ser de utilidad a alguien, por favor compártanlo, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y nos vemos muy pronto en un próximo video. Bye bye.